Macuali Xihualacan. Macuali Xihualacan, bienvenidos. Macuali Xihualacan, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar otra clase en lengua náhuatl. Neni motoka Juliotzi, neni temashtik. Me llamo Julio, soy maestro y estoy aquí para enseñarte un poquito de lengua náhuatl. Hoy vamos a ver la clase número 15, Tlamashtili Caxtol. Tlamashtili Caxtol, clase 15. Y el título de esta clase es Tonacayotlachtol. Tonacayotlachtol. Tonacayotlachtol, partes del cuerpo. Esa es la lección que vamos a ver el día de hoy. Hola, dice Xochihuatl. Xochihuatl. Kentika, ¿cómo estás? Setlacpaloli, Macuali, Xihualacan, Noyolicniwan. Bienvenidos amigos, estamos a punto de comenzar una clase en lengua náhuatl. Hoy vamos a hablar de las partes del cuerpo. Título de esta lección, Tonacayotlachtol. Tonacayotlachtol. Dice Laura Muñoz, saludos desde Chihuahua. Setlacpaloli. Lo mío es la fe. Kentika. Lo mío es la fe. Kentika. Wally, Tlazoscamati. Muchas gracias por su fina y amable atención. Gracias a ti por estar por aquí. Bienvenidos chicos, estamos a punto de comenzar. Hoy vamos a hablar de las partes del cuerpo. Y también vamos a aprender a la mitad de la clase cómo decir, cómo expresar que a mí me duele cierta parte del cuerpo. Así es que quédense en esta clase chicos, aprendan conmigo. Si me acabas de descubrir, te invito a seguirme. Den muchos likes aquí en pantallita, den tap aquí en pantallita. Vamos a ver si podemos llegar a muchos likes. También los invito a que compartan, vayan participando en la clase del día de hoy. Ok, dice un saludo desde Ciudad de México. Setlacpaloli, Ompa, Ciudad de México. Un saludote hasta Ciudad de México. Estamos a punto de comenzar con la clase del día de hoy. Entonces voy mostrándoles el tema. Está ahí. Ya está aquí la pantallita. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bien, ya tenemos todo listo. Muchísimas gracias. Estaba afinando algunas cosas. Les agradezco por los follows. Y bueno, si tienen tiempo, vayan a ver mis últimos videitos aquí en TikTok. Para comenzar la clase del día de hoy, y recordarles que va a ser grabada y subida a mi cuenta oficial de YouTube, Juliotzin. Así es que esta clase se va a guardar y a resubir, si es que no la puedes ver completa. La vamos a estar subiendo en mi página de YouTube, Juliotzin. Un saludo a todos, espero que estén muy bien, gracias por compartir. Y vamos con las primeras partes del cuerpo que me gustaría compartirles. Recuerden, hay variantes, yo lo digo de esta manera aquí donde vivo, así es que si ustedes tienen conocimiento de la lengua náhuatl, me gustaría que también fueran compartiendo desde allá, desde casita, aquí en comentarios, cómo dicen estas partes del cuerpo allá donde ustedes viven. Setlacpaloli, Noyoligniwan, un saludo amigos. Y vamos con las primeras palabras, repitan después de mí. Ajcol, ajcol, camat, camat, costly, costly, quaik, quaik, yecatzol, yecatzol, wan yestli, yestli. ¿Y qué significa? Ajcol es hombro, camat, boca, costly, pantorrilla, quaik, frente, yecatzol, nariz, yestli, sangre. Y tenemos las primeras palabras relacionadas a las partes del cuerpo. Muchísimas gracias chicos, gracias por sus likes. Les invito a seguirme, a compartir, espero estén muy bien. Miguel Silva, saludos. Setlacpaloli Noyolignikentika, Miguel. Un saludo amigo, ¿cómo estás Miguel? Vamos con las siguientes chicos, vamos con las siguientes. Tenemos Ixchit, Ixchit, pie, Ixtet, Ixtet, estómago, Ixtololocht, Ixtololocht, ojo, shayak, shayak, cara, shayak, cara, mahpil, mahpil, dedo, mahpil, dedo. Y por último, maik. Maik es mano. Ok. Ya tenemos las primeras
palabras en lengua náhuatl. Entonces ya tenemos el primer vocabulario, el vocabulario que vamos a estar utilizando en la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personitas que están quedándose en la clase, los invito a compartir y a aprender conmigo un poquito de la lengua náhuatl. Gracias, Vale, por compartir, te agradezco. Martín Montoya, gracias por compartir, te agradezco mucho. Tlazocamati, un corazoncito para ti. Bien, entonces ya, una vez más vamos a volver a repetir. Oxepa, de nuevo. Ajcol, Camac, Costli, Cuaitl, Yecatzol, Yestli, Ixchitl, Ixtetl, Ixtololotl, Shayak, Magpil, Huanmaitl y Maitl. Entonces, chicos, esas son nuestras primeras palabras en este tema, que es Tonacayotlachtol. Tonacayotlachtol, partes del cuerpo. Víctor Manuel nos manda un saludo de la Ciudad de México. Gracias por tu esfuerzo y tu tiempo. Gracias a ti por estar aquí. Bledo, gracias por el follow, te agradezco muchísimo. Les invito, chicos, a que sigan compartiendo, vayan dando likes. Vamos ya casi 2000 me gusta, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos llegar a los 5000 likes. Vamos a ver, empezando aquí, poquito a poquito. Vamos a ver si podemos llegar a los 5000 likes, chicos. Víctor Manuel, gracias por el follow. Entonces les voy a dar un minutito más para que ustedes vayan copiando estas palabras allá en casita. Y en un momento más vamos a continuar con nuestro vocabulario. Vamos a proporcionar palabras extra, vocabulario extra. Entonces, por favor, copien, chicos. Shan, gracias por compartir, te agradezco mucho. Matilde, gracias por el follow. También, chicos, les comento, tenemos un objetivo de donaciones, son 4 gorritas, espero me puedan apoyar con alguna de ellas. Esto me apoya mucho en este proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Neni motoka Juliotzin, neni temashti. Tigneki titlasalos no náhuatl. Dice, me llamo Julio, soy maestro. ¿Quieres aprender conmigo? Así es que da follow y ve mis videitos y aprende lengua náhuatl. Muy bien, gracias, chicos, les agradezco mucho los likes. Muy bien, entonces, última vez que repetimos esas palabras, ya voy a borrar, chicos, ya voy a borrar. Vayan topando capturas o anotando en casita. Tenemos Ajcol, Camac, Costli, Cuaitl, Yecatzol, Yestli, Ixchitl, Ixtetl, Ixtololochtl, Shayak, Magpil, Huanmaitl y Maitl, que es mano. Ok, entonces vamos a borrar, chicos. Espero ya hayan tomado capturita de pantalla de esto. Espero que ya hayan tomado captura de pantalla. Y pues vamos ahora con el siguiente, lo siguiente que vamos a ver, el siguiente vocabulario. Bien, vamos a borrar esto. No se preocupen, chicos, de todos modos, la clase está siendo grabada. No se preocupen, se va a estar subiendo la repetición el día de mañana. Mencionarles, a los que están llegando a este en vivo, esta es la clase 15. En YouTube, en mi cuenta oficial, ya están arriba toda la repetición, ya tenemos las 14 clases anteriores en YouTube. Si gustan pueden ir a verlas, ir a revisarlas. Y pues hoy es la clase número 15 de este pequeño curso de lengua náhuatl que estuve dando. Hubo unos problemitas con las últimas 3 clases, que sí fue así como que en transcurso de tiempo más largos para poder ir dando las clases. Pero bueno, también tenemos más trabajito por aquí. Pero bueno, ya estamos dando la última clase de este curso, así es que espero disfruten esta clase, chicos. Gracias a las personitas que están aquí. Ya vamos 3800 likes, muchísimas gracias. Jennifer, gracias por compartir. Tenoch Gómez, gracias por compartir. Tamal Dulce 96 nos dice, una pregunta, ¿qué variante es? Es variante del estado de Tlaxcala. Nichanti Tlaxcala, Tamal Dulce. Guantehuatzin, Canintichanti. Muy bien, vamos con más vocabulario. Vamos con más vocabulario. Vamos a escribir lo siguiente. Entonces, no tengo otra pregunta. Dice Tamal Dulce Tlazocamati. Dice, gracias. De nada. De nada, de nada. Muy bien, vamos con lo siguiente. Nacas. Nenepi. Ok, voy anotando más vocabulario. Nacas, Nenepil. Vamos con más. Omik, Omik, Omik. Techtli,
Quechtli. Ahorita les voy pasando el significado, chicos. Tentli. Tlantli. Ahí está. Tlancoch. Ahí está, vamos. Más palabritas, más palabritas. Sontecontli. Sontli. Y una más. Y una más, chicos. Una más, una más. Shopping. Ok. Más vocabulario con respecto a las partes del cuerpo, chicos. Más vocabulario. Muchísimas gracias. Ya damos 5,000 likes. Muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos llegar a los 10,000. Vamos a ver si podemos llegar a los 10,000. Sigan dando tap tap aquí en pantallita. Sigan compartiendo. Sigan participando. Sigan anotando su vocabulario allá en casita. Tenemos otras palabras nuevas. Y vamos con estas. Que es nakast. 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 Palabra nueva. Nakast. Nakast. Nakast, que es oreja. Vamos a poner con azulito. Oreja. Luego tenemos nenepil. Dice Lizari, ese milagro, profe. Hola Lizari, ¿cómo estás? Pues he tenido trabajo. No había podido darlos en vivos. Pero ya casi estamos de vacaciones. Y ya vamos a poder dar más clases, más en vivos por aquí. Un saludo a Lizari, también otra seguidora que ha estado al pendiente de nuestros en vivos. Y pues le mando un saludo. Setlajpaloli. O también te puedo decir Nimitzlajpaloa Ika Nochipaquilis. Te saludo con mucho gusto. Dice Alma, gracias por compartir. Tamal Dulce, gracias por seguir compartiendo. Vamos con nenepil. Nenepil, que es lengua. Lengua. Nakast, oreja. Nenepil, lengua. Gracias. Por ahí, Lizari, ya que estás por acá, y bueno, que tienes conocimiento también de la lengua náhuatl, ve diciéndome si esas palabras son iguales a las que tú conoces para las partes del cuerpo. Porque recuerda, por variantes siempre hemos visto que cuando otras personitas que conocen la lengua y son de otras regiones, me dicen, no, yo lo digo de esta manera. Ok, entonces me gustaría mucho ir compartiendo estas variantes en esta clase del día de hoy. Muy bien, vamos con omit. Omit, que es la palabra hueso. Hueso. Omit. Hueso. Dice Tenoch Gómez, Cuacualcin Mo video. Tenoch nos está diciendo que mi video está lindo, mi video está bonito. Tlazocamati momahuitzotzin Tenoch. Setlajpaloli ompa mochantzin. Canin tichanti Tenoch. Canin tichanti. Dice, quechtli. Quechtli es la palabra que utilizamos para cuello. Quechtli. Cuello. Quechtli. Cuello. Exactamente. Luego tenemos tentli. Tentli, que es labio. Ay, se apagó la luz. Permítanme. Ahí está. Se encendió otra vez. Tengo un problema con el apagador. Si se mueve poquito se apaga. Una disculpa. Pero bueno, ya volvió la luz. Tentli. No, yo diría tlantli para diente. Tentli es labio. Labio. Y ahora sí, vamos con tlantli. Tlantli para mí ese es diente. 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 Entonces ya vamos. Nakast, oreja. Nenepil, lengua. Omit, hueso. Quechtli, cuello. Tentli, labio. Tlantli, diente. Y vamos con la siguiente, que es tlancoch. Por cierto, Fabi Kiwi, Tlazocamati, Mamahuitzotzin, Pampa y Xochime. Gracias por esas rosas. Gracias por esas flores. Tlazocamati.
Y también gracias por ese cisne de papel, la Socamati Mamahuitzotzin. Sigan compartiendo, chicos, ya vamos 6,000 likes, vamos a ver si podemos, ya iremos por vamos a ver si podemos llegar a los 10,000 likes. Vamos a llegar a los 10,000 likes. Entonces, por favor, chicos, vayan anotando el vocabulario, vayan anotándolo. Ok, vamos con el siguiente que es tlancoch, que para mí la palabra muela, tlancoch, muela. Ok, muy bien. Entonces tenemos nacast, oreja, nenepi, lengua, omit, hueso, quechli, cuello, tentli, labio, tlantli, diente, tlancoch, muela. Un saludote a Shalok Coat. Ok. Muchísimas gracias por la rosa, te agradezco muchísimo. Buenas, ahorita estamos acá. Gracias por la rosa. Muy bien, vamos con Sontecontli. Sontecontli es la palabra, ahí la voy a escribir acá, que es cabeza. Sontecontli es la palabra cabeza. Cabeza, toda esta parte. Cabeza. Y ahora, por ejemplo, vamos con Sontli. ¿Qué es esto? Sontli es el cabello. Cabello. Y por último tenemos Shopil. Shopil que es dedo del pie. Dedo del pie. Muchísimas gracias, chicos. Ya casi llegamos, ya casi a los 8,000 likes, chicos. Vamos por los 10,000. Muy bien, nacast. Entonces repito últimas palabras. Otra vez lo repito. Nacast, oreja, nenepi, lengua, omit, hueso, quechli, cuello, tentli, labio, tlantli, diente, tlancoch, muela, sontecontli, cabeza. Sontli, cabello, shopil, dedo del pie. Dice, ¿qué sería Nacastlasteki? Dice, ahorita vamos a responder la pregunta de nuestro amigo Shalok Coatl. Muy bien, en este caso, yo creo que esta palabra es de otra variante, pero sí reconozco la palabra nacas, que se refiere a esta parte, que es el oído. Entonces, aquí, Lizari, para ti, en tu variante, ¿conoces esta palabra? Porque yo no la utilizo. Lizari, ya que estás por ahí, también conocemos un poquito de la lengua. Dime, en tu variante, ¿utilizas esta palabra? Dice Cherry, ¿esto es maya o es náhuatl? Es náhuatl. Gracias. Dice, gracias, es que quiero aprender náhuatl por mis abuelos. Nacas igual sería oreja, pero la palabra que nos está preguntando aquí nuestro amigo Geshalok Coatl, que es Nacastlasteki. Utiliza esta palabra de casualidad porque yo nada más reconozco la parte que es nacas, que es oreja. Sí, mira, dice tamal dulce. En la variante que conozco, que es de Texcoco, yo también la conozco como nacas nada más. Sí, imagínate, igual yo también la conozco como nacas. Dice Geshalok Coat, dice amiga. Ok, gracias. Dice Erika Lorenzo, gracias, mira, dice, significa oreja cortada. Oh, mira, interesante. Gracias, Erika, gracias por, mira, ya nos están apoyando aquí con esta palabra, que significa oreja cortada. Muchísimas gracias, ya tenemos ahí una respuesta. Gracias, Erika. Ya tenemos ahí la respuesta de Shalok Coat. Dice Adal, what the fuck. Dice, gracias. Dice, nacas es oreja, nenepi, lengua, omit, hueso, quechli, cuello, tentli, labio, tlantli, diente, tlancoch, muela, sontecontli, cabeza, sontli, cabello, shopil, dedo del pie.
Dice Lizari, no doy con esa palabra. Ok, tequi significa cortado. Dice, buenas noches, ¿cómo se dice? Nos están preguntando por palabritas, gracias. Dice, Erika, te agradezco muchísimo el apoyo, te agradezco muchísimo. Aquí algunos no pudimos reconocer, bueno, no entendíamos la palabra, como Lizari, que también tiene conocimiento. Dice, ¿cómo se dice mi mujer está muy hermosa? Nos pregunta Tenoch. Eso yo lo diría de esa manera. Dice, Nosihuatzintli, ¿dice qué? ¿Cómo se dice? Mi mujer está muy hermosa. Pues yo diría, Nosihuatzintli miek cuacualzin, Nosihuatzintli miek cuacualzin, Nosihuatzintli miek cuacualzin. Mi mujer está muy hermosa, o es muy hermosa. Así Tenoch. Nosihuatzintli cuacualzin miek. Dice, muchas gracias. Para decir buenas tardes, ¿cómo se dice? Pues hay varias formas de decirlo. Podríamos decir cualitiotlak, cualitiotlakilzin. También podríamos utilizar panoltitzino. Dice, se supone que es algo así como obsidiana que corta entre las orejas. Gracias, Jeshalo Coatl. Bien, vamos a borrar esto. Esta clase es más que nada compartir vocabulario y después hacer uso de algunos prefijos como el nech, mitz, prefijos de objeto, para decir que a mí, a él, a ella le duele algo, y para eso vamos a utilizar el vocabulario que estamos utilizando en este momento. Les agradezco por los likes, ya llegamos 10,000. Ya llevamos 10,000, somos 54 personas viendo este directo. Les agradecería mucho que siguieran compartiendo. Una vez cada uno de ustedes son 54 compartidas. Esto llega a más personas de esta manera. Y aprovechando que están por aquí, vayan a ver mi último videito, mis últimos videos del día de hoy, donde estuve enseñando algunos saludos. También estuve haciendo ahí uno que otro trend en TikTok. Así es que les agradezco que estén por aquí. Gracias por sus likes. Vamos a borrar. Y ahora sí vamos a trabajar con lo siguiente, que son nuestros prefijos de objeto. Prefijos de objeto. Entonces, voy a borrar, chicos. Dice Tenoch Gómez, dice Lizari, que a ella para decir, mi mujer está muy hermosa, ella diría, Nosihuatzintli simi cuacualzin. Ok. Gracias, Lizari, por compartir también esta forma de decir, mi mujer es muy hermosa o está muy hermosa. Muy bien, vamos a borrar. Seguimos con el tema de Tonalcayotlactol, que son partes del cuerpo. Partes del cuerpo. Bien. Y bien, vamos ahora a continuar con objetos, prefijos de objeto. Vamos a escribirlo acá, pero ahorita con color verde. Prefijos de objeto. Prefijos de objeto, prefijos de objeto. Muy bien. Estos los vamos a utilizar para las oraciones que vamos a hacer más adelante. Estos prefijos los vamos a combinar con nuestras partes del cuerpo y un verbo. Así es que, por favor, no se vayan. Vamos a ver este tipo de oraciones. Vamos con nech. Luego es mitz. Nech. Nech, mitz, ki. Nech, mitz, ki. Tech, namech, ok, y kin. Vayan anotándolos, por favor. Vayan anotando estos, por favor. Dice Eduardo, ¿cómo se dice amor en náhuatl, profe? Para decir amor diríamos tlazohtlalishtli, 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 amor, tlazohtlalishtli, amor. Lizari, ¿tú cómo lo dirías? Aquí Erika, ¿cómo lo dirían? Yo diría tlazohtlalishtli, tlazohtlalishtli. Tenemos nech, mitz, ki, tech, namech y kin. Todos estos son prefijos, se llaman prefijos de objeto. ¿Y qué significa? Nech es a mí, mitz a ti, ki a él o ella, tech a nosotros,
Namech a ustedes, kin a ellos o ellas. Correcto. Dice, no, pues mejor no me declaro. Claro que sí. User 0209. Para declararte podrías decirlo, Nimitzneki, Sihuacuacualzin, o Nimitztlazoctla, Sihuacuacualzin. Te quiero, mujer bonita, te amo, mujer bonita. Chemical Bromance nos dice, ¿qué variante de náhuatl hablas? La de Tlaxcala. Estamos aquí, variante de Contla Tlaxcala, variante de la zona centro. Entonces, si ustedes conocen otra forma de decir las palabras, así como lo vamos analizando, recuerden, tenemos variantes. Entonces, tenemos lo siguiente. Nech a mí, mitz a ti, ki a él o a ella, tech a nosotros, namech a ustedes, kin a ellos, a ellas. Son los prefijos de objeto. Recuerden, seguimos en el tema de tonacayotláctol, partes del cuerpo, pero estos prefijos los vamos a aprender en este tema. Dice que le diga Noyolshin. Oh, qué bonito, Erika. Dice, qué chido, es algo complicado de pronunciar algunos sonidos, pero es un buen desafío. Gracias, profe. Gracias, user 0209 o usuario 0209. Muchísimas gracias. Te invito a seguirme y a que aprendas conmigo. Ahí me puedes ir preguntando de algunas frases que puedes utilizar para declararte, para pedir como, pues, para decirle, ¿quieres ser mi novia? O ¿quieres casarte conmigo? Entonces esas frases se las puedo enseñar. Nada más pregúntenmelas en mis últimos videitos de TikTok y les estaremos haciendo una respuesta en video. Un saludo a todos, chicos. Vamos 11,000 likes hasta la mitad de este en vivo. Recuerden, estas clases solamente son de 1 hora. Empezamos hoy el día de hoy a las 10:30. Hoy vamos a terminar 11:30 de la noche. Muchísimas gracias. Dice, ¿a qué hora se conecta diario? Me interesa aprender, profe. Nos pregunta nuestra amiga Luna, una nueva seguidora, yo creo. Ya espero que me des, que esté siguiéndome. Pues por lo regular siempre es en la noche, en el horario de 10:30, 10:40 por mucho. Pero ahorita yo también doy clases en las mañanas, o sea, doy clases en primaria. Así es que pues por lo regular tengo que hacer planeaciones, revisar tareas. Ahorita estamos preparando todo para las posadas. Y bueno, pues eso me quita un poquito de tiempo y por lo cual a veces no puedo subir contenido o no puedo estar haciéndolos en vivos. Pero sí, a mí me encantaría estar dando clases todos los días aquí en esta plataforma que es TikTok. Pero recuerden, por lo regular siempre es de lunes a viernes y también lo intento sábado y domingo y siempre es en este horario de 10:30 a 11:30, máximo 10:40. Si ven que son las 11 y no me he conectado, pues ya no hubo en vivo, ya que me encuentro trabajando. Pero pues por aquí síganme para que igual TikTok les avise cuando yo esté dando un directo y puedan aprender conmigo. Recuerden, estamos en la clase 15, Tlamachtilicastol, Toñacayotláctol, partes del cuerpo. Lobo, gracias por el follow, te agradezco mucho. José, gracias por el follow también. Hola Yuna, ¿cómo estás? Nimitztlazoctla, Sihuacuacualzin. Un besote para ti. Un besote para ti. Vamos, entonces vayan copiando esos prefijos, por favor. Vayan copiándolo. Muy bien. Dice Chemical Bromance. Dice, ¿qué quiere decir? Cuautitlán Izcalli. Ah, pero ese es un lugar, ¿no? ¿De dónde es eso? ¿De Ciudad de México? Cuautitlán Izcalli. Dice My Chemical Bromance. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Ahorita si quieres te doy esta respuesta aquí, Chemical Bromance, de Estado de México, ok, Cuautitlán Izcalli. Chemical Bromance, te invito, esta pregunta házmela en uno de mis últimos videitos para que te haga una respuesta en video, ¿vale? Y te doy el significado de este lugar de Estado de México. Por favor, para que podamos continuar con esta parte de la clase, ya que ahorita sí quiero ver algunos ejemplitos de este tema. Entonces, espero que ya tengan esto todos, chicos, allá en casita. Nech a mí, mitz a ti,
ki a él, a ella, tech a nosotros, namech a ustedes, kin a ellos, a ellas. ¿Ok? Entonces vamos a borrar. Vamos a borrar, chicos. Y ahora, también el día de hoy vamos a aprender el verbo cocoa. ¿Qué es el verbo doler? Entonces, ahora mezclando, combinando nuestro prefijo de objeto con doler, por ejemplo, si escribo nech cocoa, nech cocoa, meets y kin. Ahí está, vamos a trabajar con estos tres. Muy bien. Trabajando con estas tres palabras. Ya estamos combinando el prefijo. Se corta mucho. Una disculpa, creo que es mi internet. Dice, ya estamos combinando cocoa, el verbo cocoa, con los prefijos que acabamos de ver hace un momento. Tenemos nech cocoa, mitz cocoa, ki cocoa. Que recuerda que es nech a mí, mitz a ti, ki a él, a ella. Entonces, ¿qué significa nech cocoa? A mí me duele. A ti te duele. A él o ella le duele. O en otras palabras, algo más corto. Me duele. Te duele. Le duele. Listo. Ok. Entonces, gracias Lizari, es correcto. Entonces, nech cocoa es a mí me duele o simplemente me duele. Mitz cocoa a ti te duele o simplemente te duele. O ki cocoa a él le duele o simplemente decir le duele. Entonces, con eso vamos a estar trabajando en este momento. Entonces tenemos nech cocoa, me duele, mitz cocoa, te duele, ki cocoa, le duele. Perfecto, gracias por compartir, chicos. Aún somos bastantes personitas aquí en este directo. Los invito a seguir compartiendo, dando like. Tap aquí en pantallita, ya llegamos a los 13,000 likes. Vamos a ver si podemos llegar a los 20. Vamos a ver si llegamos a los 20. Gracias por las pequeñas donaciones que me han mandado. Les agradezco muchísimo. Muy bien, gracias Maritza por compartir. Te agradezco mucho. Piano, ¿de dónde eres? Nichanti Tlaxcala. Piano Buster. Nichanti Tlaxcala, soy de Tlaxcala. Guante Watsin. Caninti Chanti. Tlaxpalolion Pamochansi. ¿De dónde eres? Un saludo hasta tu casa. Bien, entonces vamos a borrar ahora. Y ahora sí, ya vamos a combinar nuestras partes del cuerpo con esta oración. Bueno, con este tipo de oraciones, ¿ok? Nech cocoa, mitz cocoa, ki cocoa. Vamos a trabajar con esto. Vamos a borrar solo esta parte. Ya sabemos qué significa. Ahora nos vamos a quedar con esta parte de aquí. Listo. Pues no tiro los plumones. Bien. Ahora, en esas 15 clases hemos visto elementos que nos van a servir para lo del día de hoy. Vimos en la clase, no recuerdo si era la 2 o la 3, vimos los prefijos posesivos, pero en este caso sí vamos a hacer uso de estos. Entonces, nech cocoa, ¿qué me duele? Vamos a decir que me duele mi estómago. Entonces, para decir que algo es mío, tenemos que usar el posesivo no. Nech cocoa, no. Y ahora sí vamos con la parte del cuerpo que era estómago. Alguien que ha estado aquí desde el inicio, la personita que sea, que ha estado desde el inicio de este live y que ya pasó su vocabulario, me puede escribir aquí cómo se dice estómago en lengua náhuatl. Ken moixtoa y canáhuatl, estómago. ¿Cómo se dice estómago en náhuatl? Ken moixtoa y canáhuatl, estómago. ¿Cómo se dice estómago en náhuatl? Vamos a ver. Vamos a ver a las personitas que están en este live. Vamos a ver cómo van.
si han anotado el vocabulario, o Lizari, si te encuentras por ahí, apóyame con esta palabra. Ahí, por favor. Si no, ahorita lo voy a anotar yo. Voy a contar hasta 10, a ver si me dan la respuesta. Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuil, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignahui, Guanmajtlac. Emperador, es mi primera clase, no te preocupes, no te preocupes. Recuerda que las otras 14 clases ya están en mi cuenta de YouTube, por si tienen deseo de ir a ver las clases desde el principio, ahí pueden ver todo. Y tampoco no se preocupen, para las personas que son, que apenas me están siguiendo, que es su primera clase, posteriormente vamos a estar dando más en vivos, más clases, vamos a empezar otra vez desde cero. Sé que siempre hay nuevos seguidores, siempre hay personas que quieren comenzar a aprender y pues vamos a estar repasando temas. Yo creo que vamos a ver una sección de principiantes, intermedios y avanzados. Pero vamos a ver cómo lo acomodamos. Muchísimas gracias. ¿Qué pregunta es? No escuché. ¿Cómo se dice estómago en náhuatl? Ken moixtoa y canáhuatl, estómago. ¿Cómo se dice en náhuatl? Estómago. Pero bueno, vamos a escribirlo. Entonces, sería no y... Ay, me pasó algo. Ahí está. No y te. Nexcocoa no iste. Nexcocoa no iste. ¿Qué significa esto? Me duele mi estómago. Tenemos prefijo de objeto nech, que es a mí. Verbo cocoa, que significa doler. Nechcocoa. A mí me duele. Y luego, para hablar de las partes del cuerpo, siempre tiene que ir poseído por nuestro prefijo. Bueno, siempre tiene que ir acompañado el sustantivo del prefijo posesivo. En este caso, el sustantivo es estómago, que es ictet, que tiene terminación básica TL. Y como ya hemos visto en clases anteriores, si un prefijo posesivo se une al sustantivo, el sustantivo pierde su terminación básica. Dice, entonces sería noiste. ¿Qué dice? Sería no, pero sería noti. ¿Noti qué? Ok. Nexcocoa noiste. Entonces, ¿esto qué dice? Me duele mi estómago. Me duele mi estómago. Primera oración. Nexcocoa noiste. Entonces ya sabemos cómo, en primera persona, por supuesto, para expresarte a ti, de ti vas a decir Nexcocoa. A mí me duele. Y es simple, vas a utilizar el prefijo posesivo más cualquier parte del cuerpo que acabamos de aprender el día de hoy. Nexcocoa, por ejemplo, Nexcocoa no yecatzol, me duele mi nariz. Nexcocoa no cama, me duele la boca. Nexcocoa no yolo, me duele el corazón. Siempre. O Nexcocoa no sonteco. Nexcocoa no sonteco, me duele mi cabeza. Dice, estómago es notic. Ok, correcto, gracias Erika. Pero en este caso yo digo no icte, mi estómago. Para mí es icte, ictet, estómago, ictet. Así lo escribimos. Vamos, ya lo habíamos escrito. Por ejemplo, para mí, amiga Erika, ictet, estómago. Así yo lo digo, ictet, estómago. Dice Marisa, pero solo lo entiendo, pero no lo puedo hablar. Está muy padre. Dices, Maritza, entonces tienes familiares, abuelitos, padres, o alguien que tú aprendiste lengua náhuatl escuchándolo, ¿cierto? O convives con ellos. Dice, hogar de angelitos con 4 patas. Dice, Nexcocoa, no ictic. Miren, aquí ya tenemos otra forma un poco similar a la que yo escribí. Vean cómo lo escribió nuestros amigos de Hogar de Angelitos con 4 patas. Dice, yo lo digo, Nexcocoa no icte. Y ahí nuestro amigo dice, Nexcocoa no ictic. Entonces, como les menciono, esto es lo padre de las variantes. Vamos aquí comparando. Aquí tenemos a Erika, a Lizari, también Hogar de Angelitos con 4 patas, conoce la lengua. Aquí Maritza nos dice que también lo entiende, pero no lo sabe hablar.
Dice, ¿cuál fue la palabra para cabeza? Nosonteco, de sontecontli, de sontecontli. Sontecontli es el sustantivo cabeza. Ahora, reglas, chicos. Siempre que hablemos de las partes del cuerpo, la parte del cuerpo nunca debe ir sin el prefijo posesivo. Siempre que hablemos de las partes del cuerpo, siempre tenemos que hablar a quién le pertenece esa parte del cuerpo. Estos sustantivos siempre tienen que ir acompañados de un prefijo posesivo. No los puedes decir así solo, como en español. Cabeza, mano. Aquí en náhuatl siempre tienen que ir acompañados de un prefijo posesivo. Dice Lizari, ¿y panza cómo se dice? Igual, yo diría, icte, no icte, me duele el estómago, me duele la panza, no icte. Dice Sandy Navarro, mañana más en examen de partes del cuerpo en náhuatl, justo me salió tu live. Excelente, qué bueno Sandy que estés aquí aprendiendo, gracias. Vamos con la siguiente. Ahora para referirte a ti te duele cierta parte del cuerpo. Es lo mismo, mitzcocoa, que es a ti te duele o te duele. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, ¿qué es tlamachtili? Tlamachtili es clase, tlamachtili, clase. Y cashtol es el número 15. Tlamachtili cashtol, clase 15. Esa es la clase número 15. Pero bueno, como menciono, las otras 14 clases ya están en mi cuenta de YouTube, por si gustan ir a verlas. Muy bien, Cherry, gracias por el follow. Dice FB, muchas gracias, de nada. Entonces, Nechcocoa. Misma idea, pero ahora tenemos que usar el prefijo posesivo tú, que se refiere al tuyo. Gracias, Andy, por ese corazoncito. Y aquí ya lo vamos a cambiar a mo. Esta palabra no la pasé en el vocabulario, pero la vamos a utilizar, que es la palabra corazón. Primero se la escribo completa. Yolot. Yolot es la palabra que utilizamos para corazón. Yolot. Pero, como ya lo unía a un prefijo posesivo, ya tendría que ser moyolo, porque como mencioné hace un momento, si un sustantivo se une a un prefijo posesivo, el sustantivo va a perder su terminación básica. Entonces va a perder la TL que tenemos aquí. Entonces ya no sería moyolot, sino nada más moyolo. Y la oración queda así. Mitzcocoa moyolo. Mitzcocoa moyolo. Te duele tu corazón. Exactamente, Lizari. Te duele tu corazón. Te duele tu corazón. Es correcto. Entonces ya tenemos como... Entonces ya cuando se hable del tú, o así de a ti te duele, siempre vamos a utilizar el prefijo mo, ya más cualquier parte del cuerpo que ustedes quieran utilizar para hacer este tipo de oraciones. Dice Yolotzin, Nilse Macuali Yowali Temachtiani. Dice, hola. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Yolotzin. ¿Cómo estás? Ya llevamos 15,000 likes, chicos, y nos quedan 15 minutos de clase. Vamos a ver si podemos llegar a los 20 likes. Dice, Cocoa, esa palabra la usé para mi username. Cocoa Bashal. Bueno, aquí en náhuatl, Cocoa es el verbo doler. Cocoa. Cocoa es el verbo doler. Por eso, Nechcocoa, a mí me duele. Mitzcocoa, a ti te duele. Y vamos con Kikocoa, a él le duele o a ella le duele. JJ nos dice, saludos desde Monterrey. Tenemos gente del norte viendo este directo. Muchísimas gracias. Setlach Paloli Ompa, Monterrey, Noyoligni. Un saludote. Qué bueno que estás aquí. Nimitzneki, te quiero. Entonces vamos con esto. Mitzcocoa sería a ti te duele. Entonces vamos ahora con otra parte del cuerpo y un prefijo posesivo. Aquí utilizaríamos la I. La I, que es su de él o su de ella. Entonces, ¿qué sería? Kikocoa itzontecon. Kikocoa itzontecon. Dice Negris, saludos desde Hidalgo. También tenemos a gente de Hidalgo aquí en este directo. Setlach Paloli, un saludote. De Monterrey, de Hidalgo. Tenemos de Estado de México también. Un saludote. Ahorita hacemos una pequeña también. Anet Macías dice, saludos desde Querétaro.
Dice, y Erika nos dice, un saludo hasta Querétaro. Ahora Erika nos dice, también se puede decir Yolsin. Yolsin, exactamente, Yolsin. Erika, gracias. La metió otra forma de decir corazón. Yolsin. Le duele su cabeza. Dice Knight. Caballero nos dice, saludos desde Estados Unidos. Etlapaloli, Ompa, Estados Unidos. Pero, ¿en qué estado de Estados Unidos estás, amigo Knight? Cuéntanos, platícanos, ¿desde dónde nos escribes? Dice Jackie Nava, saludos desde Zacatepec, Morelos. Un saludote hasta Zacatepec. Un saludote. A ella le duele la cabeza, dice Maritza, ¿es correcto? Negris Doom, sigue al creador. Gracias por el follow, gracias, les agradezco muchísimo. Y bueno, de hecho ya nos están dando la respuesta. Es correcto, a él le duele la cabeza o a ella le duele su cabeza. A él le duele su cabeza o a ella le duele su cabeza. Entonces, eso es lo que significa. A él le duele, vamos a escribir, su cabeza. Una disculpa, lo voy a escribir así. A él le duele su cabeza. Es que no puedo manchar aquí un regalito que me dio mi hermanita. Me hizo un dibujo. Me hizo un escuero. Vamos a calmarnos. Me lo dibujó y está muy bonito. Me lo dio en mi día de cumpleaños y pues quise aquí recordar siempre este regalito que me dio mi hermana. Dice Panolti, dice Ángel. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Kentica. Ariadna, gracias por compartir el live. Dice Sofía, saludos a Squirrel. Dice Squirrel, Squirrel, Squirrel. Eso significa hola. Muy bien, entonces ya tenemos estas oraciones, chicos, con el verbo. Bueno, ahorita estamos utilizando el verbo cocoa para decir a mí me duele, a ti te duele, a él le duele o a ella le duele. Entonces, nech cocoa no ijte, me duele mi estómago. Mitz cocoa moyolo, a ti te duele tu corazón. Iki cocoa itzontekon, a él le duele su cabeza o a ella le duele su cabeza. Y bueno, entonces recuerden, siempre es esto necesario. Tenemos que utilizar los prefijos correctos para cada oración. Si usamos nech, el prefijo de objeto nech, es necesario usar el prefijo posesivo no puedes utilizar otro. Mitz siempre va a tener que ir a la par con el prefijo posesivo mo, prefijo de objeto, mo, prefijo posesivo. Y prefijo de objeto para él, ella, se utiliza el i, prefijo posesivo para él, ella. Siempre tienen que ir a la par los prefijos, ¿vale? Entonces eso espero que eso quede claro. Entonces recuerden, nech son nuestros prefijos de objeto. Vamos a remarcar con rojo los prefijos posesivos, que es no, mo, i, ¿vale? Entonces, nech cocoa, no ijte, mitz cocoa, moyolo. Kikokoa y Tzontekon. Ahora, para futuras oraciones, lo único que vamos a ir cambiando, ¿qué es? Pues nuestras partes del cuerpo. Aquí en este caso utilicé los Ijtet, Yolot, Zontecontli para estos ejemplos. Ahorita vamos a escribir otras dos oraciones, otras 3 oraciones con lo mismo, con Nech, con Mitz y con Ki, pero utilizando diferentes partes del cuerpo. Y con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Nos quedan 7 minutos. Nos quedan 7 minutos en este directo. Les agradezco mucho. Vamos 19,000 likes. Gracias por esos likes. Sigan dando likes. Vamos compartiendo. Sigamos compartiendo hasta el final de este directo. Hay que hacer esta comunidad más grande. Macueponito tlactonansi no yoligniwan. Que florezca nuestra lengua madre. Lex García nos dice, llegué tarde. No te preocupes, Lex, recuerda, esta clase se guarda y se sube a YouTube. Al final también les voy a pasar mi cuenta, aquí la voy a escribir en el pizarrón, mi cuenta de YouTube, para que vayan, terminando este live, se vayan para allá y me sigan. Y pues de una vez vayan empezando, tienen tiempo, vean alguna de las clases. Recuerden, igual, mencionarles que esto es el final de estas 15 clases que estuve dando, de este pequeño curso nivel básico de lengua náhuatl. Entonces fueron 15 clases y pues posteriormente vamos a estar hablando de más temas en lengua náhuatl y tal vez abramos ahora lives para el nivel intermedio. Así es que por favor esperen por esos directos que vamos a estar teniendo aquí en TikTok. Anet Macías, gracias. Desde inicio de año diste el curso, dice Ali. Pues fue al inicio de finales de noviembre, mediados de noviembre comencé, pero hasta
y la idea era terminar antes de que empezara diciembre, pero por algunas situaciones de trabajo, pues me fui atrasando en algunas clases y hasta el día de hoy pude terminar con las 15 clases que tenía planeadas para este primer nivel básico. Un saludote. Gracias. Bien, en lo que vamos borrando, quiero que vamos aquí a interactuar con el público que nos está viendo. Ya vimos desde dónde nos saludan, entonces, bueno, otra vez me gustaría que me escribieran, porque, de dónde me ven. Ya dijimos que Monterrey, Morelos, de Querétaro igual, hay, de Estados Unidos, pero me gustaría que me dijeran de dónde también me están viendo. Vayan comentando por aquí, chicos, desde dónde me están saludando, desde dónde me están viendo. Dice, ¿cómo te encuentro en YouTube? Vamos a escribirlo en lo que vamos leyendo comentarios. Dice, nuestra amiga Luna nos dice que es de Guanajuato. Setlacpaloli, Ompa, Guanajuato. Un saludote hasta Guanajuato. Dice, saludos desde Costa Rica, pura vida. Nos están viendo de otro país, excelentes. Setlacpaloli, Ompa, Costa Rica. Un saludote hasta Costa Rica. Ciudad de México, yo más céntrico, nos dice Mitch Castillo. Un gusto, Mitch. Darkside, saludos desde Puebla. Un saludote a todos mis amigos de Puebla. También tenemos otra persona de Ciudad de México, Lex. Luego dice Joan, Austin, Texas, United States of America. Nos saludan desde Texas, Estados Unidos de América. Ok, Setlacpaloli, Ompa, Estados Unidos. Un saludote hasta Estados Unidos, Joan. Saludos de Alabama, United States. Un saludo de Alabama, un saludo hasta Alabama, Estado de México. Tenemos a Héctor Rodrigo, nos dice desde Pachuca, Hidalgo. Un saludote hasta Pachuca. Querétaro, nos dice Anet Macías. Ya nos dijo Joan, que es de Austin. Un saludote. Dice Panolti, dice, ¿podrías decirme si tienes algún video en YouTube? Sí, Roberto, de hecho les voy a pasar ya mi cuenta de YouTube para que me vayan a seguir por ahí. Pero lo escribimos con el color negro, se ve más. Entonces, YouTube. Me pueden encontrar como Juliotzin. YouTube me encuentran como Juliotzin. Juliotzin, YouTube. Juliotzin. Entonces, en YouTube prácticamente ya tengo las 14 clases de los en vivos de este curso que estuve dando aquí por TikTok. Hoy es la clase número 15. Gracias por ese corazoncito, te agradezco mucho, Antonio. Gracias, aquí está. Muchísimas gracias. YouTube, entonces ya pueden encontrar las repeticiones de este pequeño curso que estuve dando por TikTok. Y también tengo otros videos más cortos, también tenemos shorts. Así es que vayan a ver todo lo que tenemos por ahí. Tengo planeado hacer también algunos videos con conversaciones. Así es que no se los pierdan. Van a ser conversaciones de mucha utilidad para ustedes, para que practiquen esta parte que es hablar. Conocer vocabulario que se utiliza en una conversación. No se pierdan esos videos. Síganme en YouTube y pues serán los primeros en verlos. Muy bien, gracias. Phoenix, Arizona, nos dice nuestro amigo Knight. Roberto, Tlazocamati Miak, Amotlenye. Dice, la promesa de un gordo. Dice, muchas gracias. Y vas a hacer como preguntas para hacerte dúos. Sí, también vamos a hacer dúos por acá. Contestándote, por supuesto que sí. Dice, invita a Arlet a unirte. Hola Arlet, ¿cómo estás? Bien, entonces ya para terminar, chicos, estamos por finalizar este directo. Entonces vamos a cambiar nada más las palabras. Vamos a borrar esto. Para que vean que funciona de la misma manera. Entonces nada más tenemos que dejar el posesivo. Lo único que hay que cambiar es nuestras palabritas. Ahí está. Voy a limpiar bien mi pizarrón. Muy bien, entonces tenemos Neshkokoa, no vamos a decir que me duele el hombro. Neshkokoa noahkol. Neshkokoa noahkol. Muy bien. Esta palabra tampoco se las di, pero la vamos a escribir, que es Cuitlapan. Cuitlapan. Y por último, Kikokoa Ima. Ima. ¿Qué significa esto? Vamos a escribir con rojito, ya para terminar.
Nexcocoanoahcol, Nexcocoanoahcol, Nexcocoanoahcol. Me duele mi hombro. Nexcocoanoahcol. Me duele mi hombro. Luego tenemos Mixcocoamocuitlapan. Cuitlapan, esta parte de acá atrás. El lomo, la espalda, pues. Mixcocoamocuitlapan, te duele tu espalda. Mixcocoamocuitlapan. Chuy, maestro. Hola Chuy, ¿cómo estás? Gracias Sherry por el follow, te agradezco muchísimo. Y por último, Kikokoa Ima, de Mike, de mano. Nexcocoa. Me duele, te duele, le duele la mano, a él o a ella. Le duele la mano. Y bueno chicos, esos serían los 3 ejemplos finales de la clase del día de hoy. Ok. Muy bien. Dice Sandy, ¿qué significa noimo? Estos son los posesivos, chaparra. Sandy, son los posesivos. Es lo que había explicado hace un momento, que es un prefijo de objeto que significa a mí, pero tiene que ir a la par con el prefijo posesivo mío, que es no. Nexcocoanoahcol. El no es el prefijo posesivo de mío. Mi hombro. Mi hombro. Mo, prefijo posesivo tuyo. Mo, tu, cuitlapan, espalda. Mo, cuitlapan, tu espalda. Y por último tenemos i, de él, de ella, o su, de él, de ella, y ma, de Mike, de mano. Ima, su mano, de él, de ella. Dice, gracias por hacer esto, para esto deben existir las redes sociales. Gracias Sherry, es cierto, es cierto. Me agrada muchísimo que estén por aquí, que estén viendo este tipo de contenido, que den apoyo a este contenido, no solo al mío, me gustaría muchísimo que también apoyaran a más creadores de contenido en el ámbito educativo, a más creadores de contenido que también se dedican a la enseñanza de lenguas originarias. Yo soy uno de ellos, soy su amigo Juliotzin y estoy aquí para enseñarles todo lo que yo conozco y que ustedes también puedan conocerlo. Dice Erika, ¿de qué te ríes, Erika? A ver, vamos a ver. Dice, creo que es lo de Chuy, ¿no? Me dijo Mushinku. Dice Tleno, Lentic Chihuahua. Nokni, ¿qué hago? Dice Rubén. Nikan TikTok, aquí en TikTok. Enseñando. Pero bueno, chicos. Dice Carlos Ortega, hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludote Carlos, que espero que estés muy bien, gracias por estar en este directo. Muy bien chicos, entonces, pues esto sería la clase del día de hoy, este es el final de este curso nivel básico de lengua náhuatl. Yo sé que el día de hoy creo que tuve a más seguidores, a nuevos seguidores que llegaron ya a la última clase, pero como les decía, pueden ir a YouTube, a Juliotzin, para que puedan ir, para que revisen las últimas 14 clases. Y el día de mañana yo estoy subiendo ya la clase 15 a YouTube. Dice Sinarisco, saludos desde Wisconsin, United States. Dice Erika, ¿qué amigos tiene Chuy? Bueno, Chuy, ya que estás por acá, te dijeron una grosería. Pero bueno, luego la diremos. Ahorita todavía no pasamos eso de decir groserías aquí en lengua náhuatl. Muy bien, entonces recuerden chicos, los invito a que me sigan en YouTube, que es Juliotzin. Mi cuenta es Juliotzin. Como ya he mencionado, tenemos la repetición de las otras 14 clases que estuve dando por aquí. También tenemos shorts y también tenemos otros videos cortos donde estoy enseñando diferentes temas en lengua náhuatl. Ahí sí no hay como que un orden. He hablado de cosas así como que a lo mejor de sustantivos, otro día hablo de reverenciales, otro día hablo de animales. Vayan a verlos, les aseguro que les van a agradar. Una disculpa por los primeros videos, si les parece de mala calidad, pero igual, estamos trabajando en eso para que ya los videos en YouTube sean con la mejor calidad posible. Dice nuestro amigo, nos vemos en YouTube, muchísimas gracias. Raimundo, gracias por compartir.
Hola maestro, esta clase también la subiré en YouTube. Mi internet está mega fallando todos los días. Sí, claro que sí, mi amigo David. Esta clase también se sube el día de mañana. Y bueno chicos, gracias, llegamos a los 23,000 likes, les agradezco muchísimo, gracias por las donaciones que me enviaron, gracias por estar dando tap aquí en pantallita. Y bueno, los invito a futuros en vivos que vamos a estar teniendo. Esta fue el final de este curso de nivel básico, la clase 15, fue el día de hoy. Así es que en futuros lives vamos a estar hablando de diferentes temas, ya no siguiendo así como una continuidad, pero en lo que preparamos ya nuestro curso de nivel intermedio. Pero aquí el problema es que no sé si las personas que ya están aquí, ¿no?, que son nuevas, puedan comprender estos temas más avanzados. Pero bueno, yo recomiendo también que yo creo que también voy a estar abriendo otro curso básico para las personas nuevas que están llegando. Porque siempre hay personas nuevas que quieren aprender, gente que me va descubriendo y que también le interesa aprender estas lenguas originarias. Dice Shipano, se cuali yo wali, tlazoscamati Rubén, tlazoscamati momahuitzotzin, maticpia cuali yo wali. Dice Jack, saludos desde Mérida, Yucatán. Un saludo desde Yucatán. Por allá hablan maya, ¿cierto? Raimundo, gracias por aquí la manita aquí. Pero bueno chicos, ya llegamos al final de este directo. Les agradezco muchísimo a todos los que llegaron el día de hoy. Antes de irme, los invito a que vayan a ver mis últimos videitos. Denles like, compartan. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla por ahí. Y pues estaremos haciéndoles una respuesta en video a la brevedad. Recuerden, también tenemos trabajito por las mañanas y pues a veces no me da tiempo estar subiendo contenido en redes sociales. Pero bueno, me despido chicos con la frase de siempre que es Macueponi totlactonantzin. Macueponi totlactonantzin, que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl y nos vemos la próxima clase. Erika, Oncatimomati, ahí nos vemos, hasta Mostla. Joaquín, no. Dice, no, acabo de llegar. Joaquín, ya nos tenemos que ir. Es que mañana también trabajamos. Perdón, jiji, hay que ganarnos el pan. Disculpa, ¿cómo se dice amigo? ¿Me puedes decir? Claro que sí, antes de irnos nos decimos cómo decimos amigo. Una palabra muy poética, a decir verdad, para mí. Para decir amigo, dice Jackie, hasta Mostla, hasta mañana. Bonita noche, maestro. Ok, antes vamos a decirle cómo se dice amigo. Para decir amigo, chicos, palabra final, es noyoligni, amigo. Como ven, también tiene un prefijo posesivo que es no mío, tiene yol, de yolot, corazón, e igni, de la palabra hermano. Noyoligni, literal esta palabra significa mi hermano del corazón, mi hermano del corazón. Una palabra muy, muy poética, a decir verdad. Noyoligni, amigo o mi hermano del corazón. Ya lo saben, así es que espero que tomen captura de pantalla y les sea de utilidad. Dice que así sea, linda noche y un live juntos próximamente, dice Carlos. Por supuesto, Carlos, ahí nos ponemos de acuerdo por WhatsApp y armamos algo. Dice, ¿aplica para él o ella? Sí, también. O también podemos decir nomaignitsin, también yo lo utilizo para decir amiga. Dios te bendiga, bye. Pero bueno chicos, ahora sí me despido, que tengan una excelente noche, cuídense mucho, sueñen bonito y nos vemos en otro directo. Oncatimomati, ahí nos vemos.